Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal y a su canal. Mi nombre es Juan David Ladino y el día de hoy traigo un video bastante especial. Creo que pensé mucho en hacerlo. Todo el mundo sabe, hace muy poco fue la temporada del Pride 2020 y inesperadamente este año fue totalmente diferente porque fue virtual. Bueno, no fue como todos lo esperábamos, como todos los años, pero pasó, que es lo importante. Y pues no dejamos de alzar la voz. Yo me di a la tarea de ver dos películas en particular porque me gustaron mucho, la temática me concentraron. Una de ellas fue Plegarias a Bobby, que está muy buena, se lo recomiendo. Y la segunda se llama Corazón Borrado. Estas dos películas en particular es concentrada, uno, en las terapias de conversión y dos, en jóvenes que fueron criados de una manera religiosa, por decirlo así. Por mucho tiempo nosotros llevamos escuchando a personas que nos cuentan sus experiencias, pero al final del tiempo grandes activistas son aceptados por su familia y algunos con el tiempo. Y esto la verdad nos hace sentir muy bien porque vemos como la gente poco a poco te acepta. Pero lastimosamente esa no es la realidad de todo el mundo, de todos los miembros de la comunidad LGBTI. Hay miembros que han sido discriminados hasta el punto de que sus padres les dejen de hablar completamente y ya no los quieran. Es un tema un poquito controversial porque también vamos a hablar un poquito de religión. Yo no me voy a meter mucho a fondo, lo único que voy a hablar es como acerca de mi experiencia y pues este video más que dedicado hacia los miembros de la comunidad LGBTI está dedicado a esos padres que no aceptan. O sea, si tienen la oportunidad de ver este video estaría genial, genial, genial porque les va a abrir un poquito la mente y van a meterse un poquito en la vida de aquellos a quienes ustedes juzgan. Entonces les voy a contar un poquito mi experiencia y pues lo que yo pensaba desde muy pequeñito y lo que sentía. Y así ustedes van a empezar a entender un poquito de todo empieza desde que yo era muy chiquito. Tengo leves recuerdos de todo mi proceso. Yo recuerdo que cuando era muy chiquito, les estoy contando de cuando iba en kinder o en pre-kinder, yo era muy chiquitito y yo veía chicos y los admiraba, es decir, modelos, actores, y siempre causaba una gran admiración de su estilo, de su forma de ser, de su forma de pensar, de cómo se expresaban. Yo siempre causaba gran admiración, a diferencia de con las mujeres, ¿no? Entonces, desde ese momento yo no sabía cómo expresar, yo siempre sentía que yo quería ser como ellos, ¿no? Entonces yo decía, los admiro mucho, quiero llegar a ser como ellos cuando sea grande. Pero era una admiración, algo que no era muy común en todos los niños de esa edad. Después fue pasando el tiempo, obviamente estaba en el jardín comúnmente, y yo recuerdo que yo tenía un amiguito que se llamaba Steven y yo tenía mucha admiración por este amigo. Era como el más popular del salón y así, con el que todo el mundo quería jugar y así. Yo creaba una gran admiración de él y recuerdo que me gustaba, o sea, me atraía a él como su forma de pensar, su forma de vestir, como hablar, todo eso me gustaba, pero era como una atracción muy inocente porque era de niños. Pero recuerdo que yo cuando llegaba a la casa siempre hablaba de él, se llamaba Steven, qué pena, espero nunca vaya a ver esto, pero bueno, la cosa es que siempre hablaba de él. Recuerdo que entré a primero de primaria y me cambiaron de escuela. Y este chico también fue a la escuela conmigo, nos pasaron a la misma escuela y todo fue muy padre porque pues porque yo me volví muy amigo de él y yo hice parte de su grupito de amigos. De hecho, recuerdo una cosa, una experiencia que no me dejaron mentir. Fue, yo una vez estaba tan concentrado en verlo, estábamos caminando, desde cuenta todo el grupito, yo estaba caminando por acá. Yo estaba tan concentrado en verlo a él que me pegué contra una reja y me abrí la ceja y parte de mi ojo. Y fue como que, obviamente me tuvieron que hacer corazón y todo eso, pero fue por estar concentrado viéndolo a él. Poco a poco pasaron los años y mis papás tenían unos amigos y sus amigos tenían un hijo. Em, yo recuerdo que una vez estaba jugando con él y se me presentó como una experiencia. Fue que estábamos jugando y él quiso besarme. Obviamente pasó, nos besamos. Recuerdo que ese niño en particular a mí no me gustaba, no me atraía en lo más mínimo, pero pasó. Entonces recuerdo que él no me gustaba, pero me gustó lo que ha pasado. Aparte, estoy contando una experiencia cuando tenía 9 años, 10 años. Entonces uno se está explorando y se está conociendo. Entonces esta experiencia a mí me gustó y fue cuando yo me di cuenta que me gustaban los hombres. Pero no me definía como una persona homosexual porque sabía que algo andaba mal, o sea, que algo estaba mal, así me habían educado. Aparte, mi papá era muy machista y siempre me habían educado en ese entorno donde cualquier cosa femenina estaba mal. En eso, pues, obviamente, mi papá veía que yo era un niño diferente, o sea, no era como tan diferente, pero sí habían actitudes que no le gustaba a mi papá. Digamos, yo era una persona muy alérgico, entonces mi mamá me cuidaba mucho, me sobreprotegía, a mi papá no le gustaba que mi mamá me sobreprotegiera mucho. Aparte era muy miedoso, le tenía mucho miedo a los animales, le tenía mucho miedo a subirme a los árboles.
Y eso no define a una persona de si va a ser o no va a ser, pero estas cosas no le gustaban a mi papá porque sentía él que me hacían débil y a él no le gustaba que la gente me viera como alguien débil o que su hijo era débil. Porque mi papá siempre se presentó ante el mundo y siempre se presentó ante el mundo como una persona muy fuerte, como un hombre. Entonces él no podía permitir que su hijo pues fuera así. Aparte soy el único hijo varón de mi papá, entonces pues obviamente era algo que le creaba el conflicto con el tiempo. Entonces yo todo eso lo tenía en la cabeza, aparte desde muy chiquito me criaron con esa mentalidad de que yo era el único hijo hombre de mi papá, entonces yo no podía salir con estas cosas. Entonces yo sabía que esto estaba mal y que no estaba bien. Poco a poco pues fue pasando el tiempo. Este chico se mudó, pasó, y entonces yo lo que hice fue ocultar esa parte de mí y nunca lo llegué a exteriorizar con otra persona. Recuerdo mucho que tuve mucho conflicto en segundo de primaria, estaba todo pasando todo esto en mi cabeza, fue como una etapa donde yo me estaba conociendo y recuerdo que yo perdí ese año de escolaridad y no es por echarle la culpa a algo, pero realmente tenía tantas cosas en mi cabeza que de la escuela no me acuerdo de nada. O sea, realmente no aprendí nada en segundo de primaria, no tengo ningún recuerdo de haber aprendido algo en la escuela y es precisamente por eso tenía tantas cosas en la cabeza, me estaba explorando, pero me di cuenta que lo que yo era estaba mal y estaba viviendo experiencias y todo esto me tenía muy, muy concentrado. Pasó el otro año, lo volví a repetir y conocí a un chico que se convirtió en mi mejor amigo y recuerdo que a mí me gustaba, nunca pasó nada, que obviamente él era hetero y yo nunca exterioricé nada. Eh, entonces yo me acordaba eso, pero te voy a poner el ejemplo, es como cuando tú vas y empiezas con la mochilita vacía, totalmente vacía, y a través de los años te vas echando piedras y las rocas empiezan como roquitas muy chiquitas y simples, pero después del tiempo empiezas tú a añadirle rocas cada vez más y más grandes. Y obviamente cada vez te empieza a pesar más y te empieza a doler el cuello y empiezas a sentirte cansado y por más de que tú te sientes vas a seguir cargando esas piedras. Y así me sentía. Con tan solo 12 años me sentía que estaba cargando una mentira muy grande en mi vida. Incluso le he hecho la culpa, yo sentía que físicamente tenía 12 años, pero mentalmente y de cuerpo me sentía como alguien desgastado. Me sentía como una persona totalmente desgastada y triste. Poco a poco fueron pasando los años y obviamente nunca lo esterilicé, viví una vida normal. Pasaron los años y realmente yo me sellé a la posibilidad de poder experimentar algo con personas del mismo sexo y me cegaba a la realidad de poder tener una relación, aunque lo contemplaba muy en mi cuarto. Recuerdo que pasé muchos días, años completos, encerrado en mi cuarto, donde me metía a pensar, a mirar en el techo y a preguntarme de por qué la vida me había hecho así. Y lo intentaba controlar lo que me pasaba porque a la mañana siguiente me despertaba eh, al ir a la escuela o salir a la calle me sentía como un caballito que le ponen esas cositas para que no vea los lados y así no poder ver mucho a un hombre. Incluso era muy estúpido porque yo sentía que yo no podía ver a otras personas a los ojos. Y si me concentraba mucho tiempo viendo a un hombre, estaba mal. Y no era porque me gustaba, sino sentía que estaba mal. Entonces me sentía completamente incómodo y pasaba muchas horas así y muchos días y como les digo era como cargar con algo. Poco a poco fue pasando el tiempo y creciendo, viví experiencias, obviamente oculté y decidí ocultar completamente. Y dije, no, pues voy a hacer lo que tengo que hacer. Entonces ahí tomé decisiones, me enamoré. Me enamoré de una chica y fue bonito mientras duró, pero yo por dentro sabía que tenía algo que ocultaba y yo no me sentía bien porque ella era una persona que no me estaba conociendo totalmente. Mis papás no me conocían totalmente, mis amigos no me conocían totalmente y yo simplemente les estaba ocultando algo. Y está muy bien, si no le quieres decir a nadie está bien, pero yo no me sentía cómodo porque sentía que ellos no me querían por lo que yo era en realidad, sino por lo que yo les estaba mostrando. Yo sentía que yo era una persona fácil que les estaba mostrando algo que no era. Entonces decidí simplemente terminar con esta relación. Y recuerdo que lo que me llevó a terminar esta relación fue justo la comunidad, porque empecé a ver videos de YouTube. Recuerdo que al principio los veía y los borraba. Y borraba la historia y borraba todo y me sentía muy mal por solo ver videos de activistas y ver videos de concientización y ver videos. Entonces yo me sentía muy mal. Pero después fui a un psicólogo porque realmente fue mucho el peso mental que tuve que sí hubo una afectación muy grande en, en mis sentimientos. Entonces, como me afectó tanto, llegó a pasar cosas de las cuales no me siento muy bien. Pero si no hubiera pasado eso, yo creo que yo no
hubiera caído en las manos de alguien que me hizo sentir que no era alguien malo, porque se me sentía como alguien malo. Muchos días me sentía como una fichita de ajedrez que estaba siendo manipulada por alguien y así me veía y decía, ¿por qué? No soy una ficha, yo siento, ¿y qué pasa? Y cuando la gente decía, es que está mal, y hablaban y no sabían que yo era parte de lo que ellos decían que estaba mal, yo decía, güey, soy una ficha, pero siento lo que están diciendo, siento sus palabras, ¿sí? Y no está bien. Entonces, resulta que, como les comentaba, fui a un psicólogo y este psicólogo, recuerdo que el primer psicólogo que fui era parte de una religión, obviamente, porque obviamente se lo recomendaron a mis papás y pues fui. Y lo primero que me dijo fue que, uno, que yo no era gay, que no era homosexual, que estuviera tranquilo. Y lo segundo que me dijo fue que no eligiera esa vida, que porque en esta vida se sufría mucho. Y la verdad yo me sentí, no eran las palabras que yo quería escuchar, ¿saben? No era algo con lo que yo me sentía cómodo. Ese día recuerdo que yo salí de esa sala aún más deprimido que como llegué. Por suerte pasan dos cosas con los psicólogos. Uno, ellos tienen que tener mucha confidencialidad con lo que tú le dices. Y dos, yo pedí entrar solo a esa consulta, entonces mis papás nunca se dieron cuenta de lo que yo le había dicho a este psicólogo y yo le pedí que no le dijera nada a mis papás. Luego pasó el tiempo y obviamente yo me negué a seguir yendo con este psicólogo a terapia, desde la primera terapia lo recuerdo, y quise ir a un psicólogo del seguro médico normal. Entonces fui al psicólogo del seguro médico, igual fui solo, y fue muy padre porque recuerdo que él realmente me analizó y me preguntó muchas cosas. Y siento que de esas preguntas que esa persona me hizo a mí solo caer en cuenta de todo, ¿no? Uno me dijo que no estaba mal, que si era o no era, no estaba mal. Y obviamente me dijo que yo estaba en una etapa en la cual me estaba conociendo. Entonces que no podía dar por sentado que era o que no era, ¿no? Pero en todo caso no estaba mal. Y me hizo sentir tan tranquilo porque como les comento, yo me sentí una persona totalmente falsa, que le estaba mintiendo a todo el mundo y que la gente no me quería por lo que yo era, sino por lo que yo les mostraba. Y yo me sentía muy culpable. Y él me dijo que el hecho de que yo no les dijera no estaba mal, que yo elegía cuándo decírselos y que no era obligatorio. Entonces eso me hacía sentir, me hizo sentir más tranquilo. Y dos, algo que también me ayudó mucho fue que él me hizo muchas preguntas porque en esa época estaban hablando mucho de la legalización del matrimonio igualitario en Colombia. Bueno, había un chingo de cosas que estaban pasando acerca de la comunidad LGBTI en Colombia. Y él me preguntaba, él me dijo, ¿has escuchado esas noticias? Yo le dije, obviamente sí. ¿Tú qué sientes cuando escuchas este tipo de cosas? Entonces la expresé. Entonces le dije, yo me pregunto qué se siente y si me veo como en un futuro así, o sea, si me lo alcanzo a imaginar, pero me lo niego al momento. Entonces él me recomendó obviamente ir con alguien que se especializaba más en el tema y esto me ayudó, esta conversación me ayudó mucho a definirme porque me di cuenta que lo mío no iba como lo quiere vender todo el mundo, que es solamente atracción sexual y que es como una desviación que se puede arreglar y así, no, sino que lo mío era como pensar en compartir la vida con alguien de mi mismo sexo simplemente porque me gustaba su forma de ser, las cualidades de una persona masculina. Y entonces, ay, creo que ya tenía 17 años, dije, soy gay, sí, me gustan los hombres. Y fue cuando yo empecé y dije, me acepté. Obviamente que empecé a aceptarme, obviamente no le dije al mundo lo que yo era, porque obviamente no podía, por la forma en la que a mí me habían criado, porque sabía que tan pronto yo le dijera y no estaba mal. Pero para mí, yo lo había aceptado, ya sabía lo que yo era y ya sabía que no estaba mal. Poco a poco pasó el tiempo y las cosas no salieron como a todo el mundo le hubiera gustado, pero después salí del closet y después de que salí del closet, obviamente mi familia tomó distancia, sí me dolió mucho y creo que todavía me duele un poco, pero no tanto como me dolía cargar esa maleta. Ahorita, cuando me presento con alguien es como, hola, soy gay, no, pero al menos sé que si alguien me quiere es por lo que soy, porque me muestro tal cual soy y no tengo que ocultarle nada. Y me di cuenta que afuera o en esta vida no se sufre, como me decía el primer psicólogo que fui, no se sufre y me siento muy en paz por lo que está pasando hoy en día en mi vida. Me queda decirles una cosita. Acepten a sus hijos. Los padres están para proteger y para amar. Es lo único que tienen que importarles en el presente.
No quiero juzgar las creencias de cada quien. No les digo que está mal su forma de vida o su estilo de vida. Pero si tienen un hijo que es homosexual, no lo rechacen y lo manden a un lado. Porque antes de todo eso ustedes son padres. Y pues si tuvieron la fortuna de tener a esa persona ahí, es para que los apoyen y va a necesitar de su vida. Y no lo intenten cambiar y dejen que él solo eh, defina su vida y que él solito elija. No elijan por él, porque él no les pide que ustedes cambien, porque los va a querer tal cual ustedes son. Entonces, tampoco ustedes le pidan que cambien, porque de hecho solo nosotros sabemos que esto no es algo que tú puedas controlar, que esto es algo que sea pasajero y ya, sino que realmente esto es algo importante y que es algo que no podemos controlar y que no se pasa como una fiebre o como una enfermedad, sino que siempre va a estar latente en nosotros y que es feo ocultarlo y que es feo mentir y que nos hacen sentir inútiles, poca cosa. Y realmente mentalmente eso desgasta un buen. Entonces, les pido que realmente acepten a sus hijos y los respeten y los valoren por lo que son. Y los quieran mucho porque pues, finalmente solo los van a tener una vez en la vida, aunque sea largo. Pero, güey, o sea, créanme que si ustedes no los aceptan, les va a pesar toda su vida y van a sufrir mucho por el hecho de estar alejados de ellos. Pero es su elección. Ahora mi pregunta es, ¿qué eliges?